Bueno, este mes se dio la visita de los oficiales de la Gafi para pues, ver cómo es la posibilidad de sacar a Panamá de estas listas grises y también para tratar de que no entremos en listas negras. Pero hay pues, un grupo de abogados sostuvieron una reunión hace unos días con el presidente Cortizo para contarle la verdad de lo que ha sido este episodio de la entrada en estas listas grises. Uno de ellos fue el abogado Carlos Raúl Moreno, a quien le doy la bienvenida. Carlos Raúl, como siempre, buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación a tu tan escuchado programa. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en esa historia de la Gafi donde hubo mucha cizaña sembrada desde Panamá en contra de nuestro propio país? Cierto, Fernando. Desafortunadamente, los peores enemigos nuestros en esto de la Gafi hemos sido nosotros mismos, tristemente. Y es un problema que tiene muchas aristas. Es una telenovela donde se dio toda la facultad de negociar al Ministerio de Economía y Finanzas cuando debía ser un equipo compuesto por relaciones exteriores, tal como se hizo con los tratados, donde el gobierno, para defender los mejores intereses nacionales, conformó un equipo entre la gente que conoce la materia, una ofensiva diplomática y también la parte económica del MEF. Se le dio toda la responsabilidad económica del MEF por la desesperación que había de conseguir préstamos, producto pues de la debilidad económica que nos dejó la pandemia. Sí. En esta ocasión se apuró a incorporar toda una serie de normas que vinieron de afuera. Aquí lo que se hizo fue copy-paste de lo que nos mandaba la Gafi, e incluso incluyeron una norma que es el artículo 20 de la ley 254, que ni siquiera estaba entre las cosas que había solicitado la Gafi como uno de los puntos de negociación, y tal como lo declaró la embajadora de la Comunidad Económica Europea en medio televisivo, eso no era un requisito, que son los asientos contables. Entonces, ¿eso por qué se incluyó? Porque la persona que manejaba el asunto en el MEF, que tenía carta blanca para organizar todo, la relación tanto con la Gafi como la OCDE, estaba en componendas con la OCDE, y le pasaba información a la OCDE de todas las cosas que eran pertinentes a las políticas de Estado del MEF que estaba desarrollando en ese proceso de negociación. A tal punto que cuando se vio descubierta, porque la OCDE tenía información que no ha debido tener, renunció y se fue a trabajar a la OCDE a París con Pascal de Saint-Amien, que a la sazón en la época era el director de esa organización. Entonces ella introdujo un artículo donde exige a los abogados que tengan asientos contables, que es una soberana locura, que ahora no saben cómo arreglar. Porque tú te imaginas, Fernando, ¿qué sabemos nosotros de estados financieros, de contabilidad? Los miles de asientos contables que son asientos contables, toda la contabilidad de un cliente que la tiene que tener en la oficina del abogado. Cuando lo único que se requiere realmente, de acuerdo al espíritu de esa ley, para poder cumplir esos estándares internacionales impuestos, porque nos han impuesto una serie de cosas que no tienen otras jurisdicciones y que nos afectan. Y esta última sería el fin, porque esto es algo sui generis, que nada más lo están exigiendo a nosotros en Panamá. Y esto significa que tendríamos que asumir una responsabilidad cuando la ley lo que requiere es que le digamos, para efectos de lo que ellos buscan, que al final de cuentas los europeos lo que quieren, Fernando, y son los europeos, porque los americanos están tranquilos, y nunca fueron de las partes que negociaban con nosotros, de las más duras con Panamá. Los europeos, que tienen infiernos fiscales, han logrado meter el asunto del lavado y la evasión de impuestos a la misma categoría de delitos de terrorismo y de narcotráfico, etcétera, etcétera. Y esa es realmente la última intención de ellos. Pero, ¿qué más necesitan si uno ya tiene la responsabilidad, los abogados, de declarar quién es el beneficiario final?
con nombre y apellido. Y además de eso, la ley da la oportunidad, el sistema exige que nosotros denunciemos la fuente de la contabilidad. Es decir, tú le vas el nombre del dueño y dónde lleva su contabilidad. ¿Qué más quieren los europeos fundamentalmente para poder ellos perseguir a sus evasores fiscales? Que nosotros tengamos también toda la contabilidad para entregarle todo masticado fuera del nombre, del lugar donde está la contabilidad, y nosotros tener los asientos contables. ¿Por qué no van ellos a hacer su diligencia sabiendo la persona y sabiendo dónde está la contabilidad de esa persona en sus países o en otros terceros países? Y ellos hacen su diligencia de persecución a sus evasores fiscales. Entonces, ¿esto por qué lo introdujo? ¿Por qué se introdujo allí? Se introdujo como un favor que se le hizo a la OCDE, no a la GAFI y no a la Unión Económica Europea, que nunca exigieron ese requisito. Eso era el gobierno que está viendo cómo en el reglamento hace, y la excusa de ellos es que, bueno, eso fue un compromiso adquirido por Panamá. Hay una fórmula muy sencilla y nosotros a todas las autoridades con las que nos hemos reunido le hemos dado la fórmula de qué tienen que hacer en el reglamento, y lo que tienen que decir es que hay dos sistemas, Fernando. Sencillo. Claro. Cuando yo denuncio la fuente de la contabilidad, además de decir quién es el beneficiario, no tengo que llevar asientos contables. Si yo no denuncio la fuente de la contabilidad, entonces sí me tocaría llevar los asientos contables. Muy sencillo. Así es que debe interpretarse racionalmente la ley. Pero tienen un terror las autoridades de tocar a la GAFI, a la OCDE, a la Comunidad Económica Europea sobre todo, porque detrás de esto están los préstamos. Entonces hay un terror y lo que dicen, no, esto es un compromiso de la República, pero esto es un absurdo, porque ni siquiera la GAFI para salir de la lista nos los ha exigido. Esa y otras cantidades de bellezas en todo este proceso de negociación, que hay un montón de cosas que le hemos dado que ni siquiera lo han pedido, en perjuicio de nuestra soberanía económica. Porque déjame decirte, este sector aporta a la economía nacional alrededor de 300 millones de dólares, que es menospreciado. Pero no solo es lo que aporta directamente, indirectamente. Todo el engranaje afecta al turismo, afecta a bienes inmobiliarios, afecta porque Panamá necesita estructura jurídica para facilitar el comercio en términos generales. Cuando nosotros aquí no tengamos la seguridad jurídica que hablaba hace un momento en tu programa, Juan Carlos Arau, cuando perdamos esa seguridad jurídica porque no tenemos estructuras jurídicas confiables, eso afecta todo el comercio y toda la inversión en Panamá. Es una de las piezas fundamentales en la economía panameña, que ha sido menospreciada y ha sido minimizada con el efecto de tener viabilidad de conseguir préstamos internacionales. Y ese es el resumen que te puedo hacer. Bueno, la pregunta es, porque ya se dio la visita in situ y el compromiso de GAFI de sacarnos de esta lista gris, porque lo único que les quedaba a ellos era meternos en la lista negra. Yo creo que era excesivo el castigo que nos daban, ¿no? Sí, más que ya nosotros hemos cumplido con cerca del 80% del registro de los beneficiarios. La comunidad jurídica de los abogados hemos participado, puesto nuestro granito de arena y hemos proporcionado la información y completamos ya casi el 80%, y eso es uno de los puntos por los que deberíamos salir. Pero déjame hacerte otra advertencia, Fernando. Ya nos avisaron que no vamos a salir de la lista gris de la Comunidad Económica Europea, que es otra lista que ellos tienen, y a la que entramos, mira esta contradicción, nosotros entramos en esa lista por el criterio técnico que aportó la GAFI, supuestamente a la Comunidad Económica Europea. Entonces, en base a eso nos metieron en la lista de ellos. Pero cuando salgamos de la GAFI, no salimos automáticamente de la lista de la Comunidad Económica Europea. Y vamos a seguir en ella. ¿Qué más quieren pedirnos? No sabemos. ¿Qué más quieren que nosotros hagamos por ellos? No tengo la menor idea. Entonces, pero ¿quién fue el que salió con esta idea
de pretender que nosotros seamos más realistas que el rey. Bueno, nos hemos doblegado porque no supimos negociar, y no supimos negociar porque no integramos un equipo de negociación. Hemos debido integrar un gran equipo de relaciones exteriores con una campaña. El sector de nosotros que conocemos el mercado por décadas, además del MEF, como un equipo, tal como se hizo con los tratados. Sí. Y además de eso, hemos debido acercarnos a los Estados Unidos, que como digo yo, es el dueño del circo. Y con ellos hemos debido decirles, ven acá, señores, quítennos a esta gente de encima. Ustedes lo que quieren es, porque ellos tienen unas condiciones para sus sociedades fabulosas. Sí. Ellos no tienen ninguno, ni se atreverían los europeos a pedirle a ellos registro de beneficiarios ni nada por el estilo. Nosotros tenemos grandes intereses estratégicos con los norteamericanos y le hemos hecho muchos favores geopolíticos y en este hemisferio. Entonces, era hora de sentarnos y sentarlos a las buenas o a las malas para que escucharan nuestra posición y negociáramos con ellos a efecto de lograr un trato justo e igualitario para Panamá en este renglón de servicio, que como bien te digo, nos darán los europeos 300 millones de dólares anuales en donaciones. Nos han vendido la tesis que van a venir millones y millones de dólares de inversión de Europa. Yo le pregunté al candidato Carrizo, Fernando, cuando nos reunimos con él en el Colegio de Abogados, le dije, vicepresidente, yo quiero hacerle una apuesta. ¿Usted cree que de verdad van a venir los millones y millones y millones de los europeos acá a Panamá, producto pues de que nos ahorquemos nosotros mismos en nuestra industria terciaria de estos servicios? Yo apuesto a que no. El candidato Carrizo, el vicepresidente candidato Carrizo se sonrió y me dice, yo no puedo apostar contigo porque yo tengo la misma opinión. Entonces nos han vendido que el MEF nos ha vendido y los encargados de esta negociación nos han vendido que esto va a ser la bonanza de inversiones multimillonarias de los alemanes y los ingleses y los franceses, etcétera, etcétera, cosa que no se va a materializar. No es cierto. Entonces no hemos sabido defender lo nuestro. ¿Era necesario los cambios? Sí, es necesario evitar contribuir a la comunidad internacional en la prevención de delitos de lesa humanidad. Sí. Y por desgracia hay elementos en Panamá, abogados y medios de comunicación que se dedican a tratar de hundirnos, resaltando cada escándalo. Maleantes llegan de todas partes aquí, a Costa Rica, a Francia, a Alemania, y cometen delitos. Pero aquí cada caso que hay, los medios, ciertos medios, algún medio en particular, le encanta darles primera plana en detrimento de la imagen de Panamá, ya golpeada por los Panama Papers, a los que los propios panameños aplaudimos que se incluyera el nombre de Panamá. Panamá en ese desastre. Porque eso es lo que te iba a preguntar. Porque al final esta es una industria alicaída porque lo de los Panama Papers fue devastador. Devastador, correcto. Y encima de eso, pues con todas las otras exigencias, lo que estamos trabajando en el Colegio de Abogados es una nueva ley de sociedades anónimas para poder relanzar al país con el apoyo del gobierno, contratar empresas luego internacionales de mercadeo para salir de nuevo a tratar de recuperar. Mira, los mejores vendedores de este sector de servicios, tanto marítimos como corporativos y de fundaciones, hemos sido los abogados. Nosotros fuimos los que creamos el boom de las Islas Vírgenes Británicas, cuando nos impusieron en la época de Noriega el bloqueo de los Estados Unidos. Tuvimos que salir a buscar jurisdicciones alternas por el golpe que había recibido reputacional Panamá. Y nosotros mercadeamos las Islas Vírgenes Británicas y nos permitieron abrir oficinas a muchos abogados allá. Así que tenemos la experticia, conocemos los mercados. A nosotros se nos ha tomado en consideración en este proceso de negociación con las opiniones que hemos dado para atemperar, cumpliendo
con los cambios que se requerían, atemperar y salvar al sector, tal y como hay otras jurisdicciones que sí han tenido tratos menos drásticos y con privilegios sobre la jurisdicción panameña. Y la culpa es de nosotros por no saber defendernos. Esta persona que estaba en el MEF y que ahora trabaja en la OCDE, ¿cómo se llama? Darma Romero, no voy a decir el nombre. A mí eso es lo que se comenta. Yo voy a ser abogado ahora y voy a decir, eso es lo que se me comenta. Yo no tengo todas las pruebas absolutamente necesarias, pero eso es un vox populi porque hay que sumar 1 más 1, qué es lo que sucedió y qué es lo que se dio y cómo salió de allí. Entonces, lo que podemos, por lo que cuentan los que saben la situación que se dio interna allí, y a través de terceras personas, lo que yo he escuchado y que me hace mucho sentido y mucha lógica, es que eso se introdujo allí como un favor a la OCDE sin que fuera un requisito de la GAFI ni la Unión Europea, y lo dijo la propia embajadora, así que yo no estoy mintiendo porque lo dijo la propia embajadora en un medio televisivo. Porque hay algo que también, Carlos Raúl, que a nosotros nos llama la atención, aquellos que somos legos en esto, y es que pues a nosotros nos ponen este montón de restricciones y de sanciones, pero por ejemplo Delaware tiene una ley de sociedades anónimas bastante laxa dentro de los propios Estados Unidos. Delaware y muchas otras jurisdicciones, está Montana, está Nevada, y ninguna de ellas, incluso hasta las menos flexibles o laxas, tienen, por ejemplo, registros de beneficiarios finales, ni tienen nada, porque los Estados Unidos saben y quieren captar capitales de afuera. Ellos tienen sus propios mecanismos de investigación para ver quiénes son los que están en actividades de terrorismo, etcétera, delitos de lesa humanidad que llamo yo, para poder perseguirlos, pero ellos no cierran la fuente de la posibilidad de que sus estructuras jurídicas y su país reciba capitales por la seguridad jurídica que le brinda. Era lo que pasaba en Panamá. Sí, había mucho delito. Teníamos que limpiar, pero no arruinar. Es decir, ¿por qué vienen muchos de los suramericanos aquí a hacer sociedades y comprar inmuebles, etcétera? Porque sus países son países con inestabilidad política, devaluaciones monetarias, unos desastres económicos. Mira, Ecuador, Argentina, Colombia, Venezuela, Nicaragua. Entonces, Panamá era el lugar donde hay la moneda, cierta estabilidad política y seguridad jurídica, o la había. Por eso vienen. Que de cada 10 se cuela uno, de cada 20 se cuela uno que era narcotraficante, etcétera. Bueno, sí, podemos tratar de resolver el problema y trabajar para filtrar los servicios que damos, que no se nos cuelen o se nos cuelen mucho menos cantidad de elementos indeseables, delictivos en el sistema. Pero no acabar con todo, usar una bomba atómica para matar una cucaracha. Acabar con todo para poder agarrar a uno de 20 que usa la estructura jurídica panameña para cometer delitos. Y ya te vuelvo y te repito, nosotros mismos nos constituimos y aplaudimos a veces las cosas que nos vienen de afuera. Y lo hacemos por asuntos de política interna, por disputas de política interna, por pequeñeces políticas pasajeras. Una industria que tardó mucho tiempo en construirse y que es la industria, mira, ideal para cualquier economía. Habla con cualquier economista, la industria terciaria, que es la industria de servicio, es la industria que añoran los países porque no requiere grandes capitales, grandes tierras, no hay daño ecológico, no hay ahora que discutimos cosas de minería, etcétera. Esa es una industria ideal, la industria de servicio, la autoridad marítima, por ejemplo, y los abanderamientos que hoy también está perdiendo y yo pronostico que seguirá cayendo porque no transformamos nuestras estructuras para ser competitivos en los mercados internacionales. Entonces, estamos hundiendo, estamos sepultando esta industria
sin razón a ella por incapacidad de saber negociar. Y esto viene desde hace mucho tiempo. Yo no puedo decir que toda la responsabilidad es de este gobierno. Esto viene desde hace mucho tiempo, pero se ha ido agravando y se agravó muchísimo más por la necesidad de dinero fresco que tuvimos producto de la pandemia. Entonces Claro. ahí sí soltamos todo y entregamos todo el sector sin realmente tener una estrategia de negociación para mantener la competitividad. Carlos Raúl Moreno, como siempre, un placer recibirte aquí en Next Noticias. Y Gracias, gracias. Fernando. Bueno, Muchas gracias. gracias.